habíamos repasado la bioestadística descriptiva, los 7 pasos que se deben dar cuando uno se enfrenta a un conjunto de datos y que son, en primer lugar, identificar el nivel de medición, si es cualitativo o cuantitativo. En segundo lugar, identificar el tipo de escala, si es nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Tercero, ordenar los datos de menor a mayor en variables cuantitativas o con el criterio de semejanza en variables cualitativas o categóricas. Cuarto lugar, agrupar los datos. Aunque a veces se pueden utilizar algunas reglas, en general los datos se agrupan a conveniencia de quien los está analizando o teniendo en cuenta la forma como la mayor parte de los científicos convencionalmente lo hacen. En quinto lugar, viene la tabulación, los cuadros estadísticos que tienen unos componentes obligatorios, como el título, el encabezado, la columna principal, el cuerpo y la fuente. Y unos componentes opcionales, como son la nota de pie y la nota de encabezado. El siguiente paso, el sexto, es la graficación, que tiene como base el plano cartesiano en su cuadrante superior derecho, fundamentalmente, en donde en las abscisas va la variable y en las ordenadas va la frecuencia. También tiene componentes obligatorios como el título, el diagrama, las escalas, la fuente y las convenciones. Y en último lugar, el séptimo paso es calcular las medidas de resumen, que son de 2 tipos, de tendencia central, moda media, mediana, y de variabilidad o dispersión, como el rango, los cuantiles, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y recuerdan que el análisis univariado consistía simplemente en describir una por una cada variable. El paso de hoy es el análisis bivariado. Y para el análisis bivariado utilizamos una tabla de contingencia de 2×2 o de doble entrada o de 4 casillas o tetracórica, como se le conoce con los mismos sinónimos, cuyo uso es resumir y presentar resultados fácilmente. Las características, una lectura simple, fácil de analizar y de interpretar, y se aplica cuando se consideran 2 variables en cada individuo examinado y cada una de ellas solo tiene 2 resultados posibles. No hay valores intermedios y los resultados son exhaustivos, es decir, están todos los resultados, y mutuamente excluyentes, es decir, no pueden pertenecer simultáneamente a más de uno de los grupos o de las clases. ¿Me están oyendo bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, este es un esquema general de la tabla de contingencia. Generalmente va una variable, en este caso aquí denominada variable X, y generalmente aquí va la variable de resultado o de desenlace, o el evento o la enfermedad. Y aquí una variable denominada en este caso Y, en donde va la variable independiente o también variable factor de riesgo o posible causa. Y la idea es que a través de la tabla se pueda medir la asociación que hay entre estas 2 variables, es decir, en términos médicos o de epidemiología, la relación que existe entre un factor de riesgo y una enfermedad. En el primer caso, esta variable puede ser medida en términos de 0 o 1, o puede ser sí o no, o puede ser correcto o incorrecto, o blanco o negro. Y lo mismo sucede con esta otra variable, sí o no, correcto, incorrecto, blanco o negro. De tal manera que al cruzar las variables, entonces se forman estas 4 casillas, A, B, C y D. Y se forman unos subtotales marginales
como este vertical acá y este horizontal acá. En este caso, esos subtotales han sido denominados R sub 0 por R de renglón y R sub 1 hacia la derecha. Y en sentido vertical, C sub 1 como columna y C sub 2 como columna. Y noten que aquí abajo, en la esquina inferior derecha, aparece N, que corresponde al total de la muestra o al total de la población y que no es otra cosa que la suma de estos subtotales. En la práctica, lo que más ve uno es que esto, en lugar de R sub 0 y R sub 1, se llamará A más B, C más D. Y este C1 o C2 se llamará A más C y B más D. De tal suerte que N se va a llamar A más B más C y más D. Esa es la estructura general de la tabla. Y la tabla nos va a permitir hacer varios tipos de cálculos. En primer lugar, probabilidades. 3 tipos de probabilidades que las vamos a ver enseguida. En segundo lugar, cálculo de riesgos. Riesgo relativo y OR, fundamentalmente, que son medidas de asociación. Y nos va a permitir también calcular significancia estadística aplicando una prueba de hipótesis que la más común que utilizamos es la prueba de chi cuadrado, que vamos a ver un poco hacia el final. También nos permite esta tabla calcular los indicadores de las pruebas diagnósticas. Le dejaremos un espacio especial la semana entrante ese subtema fundamental. La tabla entonces, que vemos aquí abajo a la derecha, surge de estas opciones. Hay unos casos que son los enfermos, o sea, los que tienen la enfermedad. Algunos de ellos estuvieron expuestos y otros no estuvieron expuestos al factor de riesgo. De la misma forma, hay unos controles, es decir, sanos, que no tienen la enfermedad, algunos de los cuales tuvieron la exposición al factor y otros no la tuvieron. Entonces, al cruzar esos casos y controles con la exposición previa o no, se nos forma la tabla de 4 casillas. Y noten que aquí ya no aparece columna C1 o C2, sino que aparece la sumatoria como les había dicho. Si miráramos hacia la derecha, entonces aquí aparecería A más B y C más D. Y N estaría entonces reemplazado por A más B más C más D. ¿Listo? Empezamos entonces con los cálculos de probabilidad, que son fracciones o porcentajes del total de datos o de un subconjunto del total. A saber, probabilidades marginales cuando los cálculos utilizan los totales marginales. Los que les acabo de mostrar, cuando los cálculos utilizan aquí A más B o C más D o A más C y B más D. Probabilidad conjunta cuando los cálculos incluyen las casillas A, B, C o D, es decir, las casillas centrales, las del cruce de las variables, en relación con N, con el total de la muestra de la población. Y la probabilidad condicional o las probabilidades condicionales cuando se calculan los valores de las casillas internas en relación con alguno de los subtotales. Recuerdan aquellos que llamábamos al comienzo R sub 0, R sub 1, C sub 0, C sub 1. Y ya no se tiene en cuenta N, o sea, no se tiene en cuenta el total de ellos. La forma de identificar el asunto es simplemente teniendo cuidado con la forma como se hacen las preguntas. Empecemos. Tenemos aquí abajo el ejemplo del uso de una tabla de 2×2 en un ejemplo de veterinaria. Se trata de unas vacas, algunas están gestantes, otras son vacías, en total son 80 vacas, 20 gestantes o preñadas, 60 vacías.
Algunas están y otras tienen mastitis, 30 sanas y 50 con mastitis. Al cruzar la información, entonces se nos forman aquí la casilla A13, B17, C7 y D43. Entonces, empezando con las probabilidades marginales, podríamos identificar cuál es la probabilidad de que cualquiera de las vacas de ahí, al ser seleccionada, esté gestante. Entonces nos vamos aquí a la tabla y nos damos cuenta que las gestantes son 20 entre 80, que es el total, y eso nos da una probabilidad de... ¿Quién hizo el cálculo? 0.25. Muy bien. Seguimos. ¿Cuál es la probabilidad de que no esté gestante? Entonces, las no gestantes, las vacías, son 60 entre 80. Y nos vamos por el otro lado. ¿Cuál es la probabilidad de que esté sana? Entonces, son 30 sanas entre 80. O que esté enferma. 50 entre 80. Entonces, como ven, se utilizan los subtotales marginales y por eso se llaman probabilidades marginales. Ahora, las probabilidades conjuntas, entonces nos vamos al centro. Se llaman conjuntas porque estas 13, por ejemplo, tienen conjuntamente estos dos valores. Están gestantes y al mismo tiempo sanas, 13. Estas 17 están vacías y sanas. Estas 7 están gestantes y enfermas. Y estas 43 están vacías y enfermas. Entonces, estas conjuntas las comparamos cada uno de los valores de la casilla con respecto al total. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una vaca esté gestante y sana? Entonces, las que cumplen esa condición son 13 de 80. ¿Está claro? Señor. ¿Cuál será la probabilidad ahora de que una vaca esté vacía y sana? ¿17 sobre 80? 17. De 80, ¿no? Sobre 80. Acuérdense que la fórmula general de la probabilidad es el número de eventos que ocurren entre el total de eventos posibles. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de que una vaca esté gestante y enferma? 7 sobre 80. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de que esté vacía y enferma? 43 sobre 80. ¿Perdón? 43 sobre 80. 43 sobre 80. Correcto. Y listo, esas son las conjuntas. Entonces vemos que tenemos 4 probabilidades marginales, 4 probabilidades conjuntas. Ahora nos vamos a las probabilidades condicionales, que son 8. El primer ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la vaca esté vacía entre las enfermas? Entonces, vacía entre las enfermas son estas, entonces vacías 43 entre 50. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Cuál es la probabilidad de que la vaca esté vacía entre las sanas? 17 sobre Sobre 30. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de que esté sana entre las gestantes? 13 sobre 30. 13 sobre sobre 30. Sana sobre 20. entre las gestantes, sobre 20. Ahí les cambié. Sana entre las gestantes son 20 y sana son estas 13, entonces 13 de 20. ¿Cuál es la probabilidad de que esté vacía entre las sanas? 17 sobre 30. Ok, ¿cuál es la probabilidad de que esté gestante entre las enfermas? 7 sobre 50. 7 sobre 50. ¿Cuál es la probabilidad de que esté enferma entre las gestantes?
7 sobre Igual, 20. 7 sobre 20. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de que esté gestante y vacía? 30. Eso no se puede, profe. ¿O sí? Sería 30. 30. 30 sobre 80. Eso no se puede porque 30 no sobre se puede estar gestante y no es vacía. posible. No se puede estar gestante y vacía. Acuérdense del comienzo. Los valores son mutuamente excluyentes. O está gestante o está vacía. O está enferma o está sana. ¿Listo? Bueno, sigamos. Construya una tabla de 2 por 2 con la siguiente información. Se tienen 100 marranas, seguimos en veterinaria, 40 de raza Landrace y 60 de raza Yorkshire. Se investigó a cada una para averiguar si había parido en los últimos 6 meses y se encontró lo siguiente. 35 Landrace y 44 Yorkshire lo hicieron. Entonces, armen la tabla con esa información. Y posteriormente vamos a calcular algunas probabilidades. Empecemos. ¿Cuál es la probabilidad que sea Landrace al seleccionar una de las marranitas de ahí? 40 sobre 60. ¿Y de que sea Yorkshire? 60 Qué pena, sobre profe. 100. 40 sobre 100 y 60 sobre 60 100, sobre 100. respectivamente. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de que haya parido? 79 79 sobre 100. sobre 100. ¿Y que no lo haya hecho? 21 sobre 100. 21 sobre 100. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de que sea Landrace y no haya parido? 5 sobre 40. 5 sobre Sí, 100. 5. No, 5 sobre 5 sobre 100. 5 sobre 100. 5 sobre 21. Ay, ay, ay. Ay, sí, cierto. Sí, 5 sobre 21. Que Sí, sea profe. Landrace y no haya parido, es decir, es conjunta. ¿Cuál es la casilla que tiene esa condición? Que sea Landrace y no haya parido. 35 y 75. Perdón, ¿cuál es la casilla? ¿La A, la B, la C o la D? La C. No sé. Que sea Landrace y no haya parido. Sí, es 5 sobre 21, profe. 5 sobre 21.
sobre 21. 5 ¿Y el sobre total? 40. ¿El total no son 100 marranas? 3 sobre 100. Sí, 5. 5 sobre. 5 sobre 100. Eso es. Ahora esta otra, que haya parido y sea Yorkshire. 44 sobre 100. Ok. Ahora, que haya parido entre las landrace. 35 sobre 40. Ok. Que no haya parido entre las Yorkshire. 16 sobre 60. Bueno, ¿No sería 16 sobre 21? ¿por qué? ¿Cuántas son las Yorkshire? 60. 60. Ah, ya, qué pena. Ok. Listo. Probabilidades. Vamos a hacer cálculo de probabilidades con esta tablita. Ya el tema es un poco diferente, ya es más cerquita de nosotros. Esto es de un estudio publicado en Lancet en 1980, que busca establecer alguna relación entre el consumo de edulcorantes artificiales y la presencia de cáncer de vejiga. Entonces, completen el subtotal que hace falta aquí a la derecha. Y desde luego pongan el valor de n, ¿no? ¿Lo hicieron? Sí, señor. Listo, entonces, probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de estar enfermo de cáncer de vejiga? ¿Perdón? 3.000 enteros. 3.000. 3.000 entre qué? Entre 8.776. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de haber consumido alguna vez edulcorantes? Tres mil setecientos cuarenta y ocho sobre 8.776. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de tener cáncer entre los que han consumido edulcorantes alguna vez? 1.293 sobre 8.776. ¿Todos están de acuerdo? ¿O es sobre 3.000? Sobre 3.748. Ajá. ok. Ojo con la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de tener cáncer entre los que consumieron alguna vez edulcorantes? Ah, sí, qué pena. Ok. ¿Cuál es la probabilidad
de haber consumido edulcorantes entre los que tienen cáncer? $1,293 entre 3,000. Ok. Listo. ¿Cuál es la probabilidad de tener cáncer y haber consumido edulcorantes? Ahí sí es 3.748 sobre 1.293. No. 1.293 sobre 8.776. Correcto. Correcto. Muy bien. Sigamos. ¿Cuál es la probabilidad de tener leucemia? $100 sobre 300. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de haber sido irradiado? 75 sobre 300. ¿Cuál es la probabilidad de tener leucemia y haber sido irradiado? 30 sobre 75. ¿Cuál es la probabilidad de tener leucemia entre los que fueron irradiados? Ahora sí, 30 sobre 75. ¿Y la anterior? 30 sobre 300. Sobre 300. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de tener alguna malformación congénita? 1.274 sobre 4.108. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de consumir tabaco? 1,231 sobre 4,108. ¿Cuál es la probabilidad de tener malformaciones congénitas y consumir tabaco? 385 sobre 1,274. ¿Cuál es la probabilidad de tener malformación congénita entre los que consumen tabaco o consumieron tabaco? 385 sobre 1,231. La otra, la anterior. Anterior era sobre 4.108. Ok. ¿Qué ven ahí? La voy a agrandar para que... ¿Qué ven allí? Pues creo que una gráfica de líneas. ¿Qué deducen de esa información? Que fumar afecta el peso de los niños. Ok, eso sí parece estar demostrado acá, ¿no? En cambio, la relación con la malformación congénita, quién sabe, ahora veremos el tema del riesgo como tal, de la medición del riesgo. Y abajo, en la esquina inferior derecha, Lo mismo, profe, que el peso del niño se afecta más en fumadoras que no fumadoras. ok, muy bien. ¿Y aquí qué vemos? Entre más cigarrillos se fume, hay más riesgo de cáncer de pulmón. Fíjense, esto es sacado del estudio original del doctor Doll y el doctor Hill, publicado en la British Medical Journal de 1952. Este fue el estudio original que demostró por primera vez la relación que había entre cáncer de pulmón y el consumo de cigarrillos. A partir de esa fecha se ha sugerido, incluso se ha prohibido en algunas partes,
el consumo de cigarrillo, pero todavía hay algunas personas que no les importa. Ya veremos ahora, volveremos a esta tabla, porque vamos a hacer cálculos de riesgo relativo o de OR mejor en este caso. ¿Qué ven acá? El riesgo de cáncer oral según si la persona fuma y es alcohólica o ambas. ¿Y qué notan? Que la probabilidad es más alta en pacientes que fuman y consumen alcohol. Correcto. Que el riesgo es, bueno, el riesgo era mayor si era fumador de tabaco y que era fumador de tabaco y no consumía alcohol que a que ser alcohólico y no fumar tabaco. Ajá. El tabaquismo es mayor factor que el otro, ¿no? Sí. Y acá, Que que los que trabajan coronarios son más propensos a fumar. no. Profe, esa no la estoy Hay más entendiendo. riesgo. ¿Cómo? Es que, o sea, no entiendo. O sea, es que dicen riesgos relativos de cáncer de pulmón, pero entonces nos hablan de tabaquismo y exposición a radiación, ¿sí? Sí. Estoy un Hay poquito perdido ahí. dos tipos de radiación, una con uranio y la otra con la bomba atómica. Pero, o sea, ¿en qué lugar mencionan lo del cáncer de pulmón? Lo de los números, ¿eso es? Cáncer de pulmón, mire, aquí arriba. O sea, sí, pero en la tabla donde lo ponen. Por el nivel de Acá. tabaquismo bajo y alto. Acá. Si usted se imagina aquí una línea imaginaria, aquí se separa. Tabaquismo bajo entre los trabajadores de uranio y nivel de radiación bajo, da 1 igual a la población general. Tabaquismo alto, así el nivel de radiación sea bajo, se multiplica por 7. Ah, ya entendí. Ah, listo. Tabaquismo bajo con nivel de radiación alto, 18. Y tabaquismo alto con nivel de radiación alto, 146.8. En los supervivientes de la bomba atómica también se ve la misma tendencia, pero en menor grado, en menor intensidad. Ya veremos otra vez, volveremos sobre esto para el tema de la interpretación. ¿Y aquí qué ven? Que los pacientes con aflatoxina e infección crónica por hepatitis B son más propensos a adquirir cáncer de hígado. Ok, ¿y qué es la aflatoxina? Ahí dice antígeno de superficie de la hepatitis B. ¿Y la aflatoxina? La toxina es una toxina producida por hongos en cultivos como el maíz, el maní o cacahuate.
Ok, ok. Este tema lo vamos a ver la semana entrante. Y ahora vamos a hacer el desarrollo del cálculo de riesgos. Fundamentalmente vamos a calcular la incidencia en expuestos, cuya fórmula está aquí. Recuerden la tabla, A sobre A más B. Y la incidencia en no expuestos, cuya fórmula está aquí, C sobre C más D. Aparte de eso, vamos a calcular el riesgo relativo como si los diseños fueran estudios de cohortes. Veremos al final del curso lo que son los estudios de cohortes. Les adelanto que son los únicos estudios junto con los ensayos clínicos controlados que pueden calcular la incidencia. De esa manera, el riesgo relativo se calcula dividiendo la tasa de incidencia en expuestos entre la tasa de incidencia en no expuestos. Y el OR, que es el equivalente al riesgo relativo, pero en estudios de casos y controles, que se calcula, es una razón de productos cruzados, A por D en diagonal dividido entre B por C. Entonces tomen nota de esas formulitas, esas 4 fórmulas. ¿Listo? Listo, profe. Ahora, tomen nota de esta tabla de interpretación. Es importante tenerla porque este libro ya no se consigue. ¿Listo? Sí, señor. Y tomen nota de esta otra. Tampoco se consigue el libro, entonces es una joyita ahí histórica. Esta RD que aparece aquí es el mismo OR. Razón de disparidades. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces, ahora vamos a aplicar esas fórmulas acá. Hagan el ejercicio, yo voy a buscar un vasito de agua. Bien, profe. Cuénteme, tasa de incidencia en expuestos. Era 1293 sobre 3748. ¿Qué tipo de probabilidad es esa?
Conjunta, profe. 0,34, profe. No. Tasa de incidencia entre los expuestos. ¿Cuál es la probabilidad de estar enfermo de cáncer de vejiga entre los que consumieron alguna vez edulcorantes? ¿1293 sobre 3000, profe? ¿Cuál es la probabilidad de estar enfermo de cáncer entre los que consumieron alguna vez edulcorantes? 1293 sobre 3748. Ajá. ¿Cuál es la tasa de incidencia en los expuestos? Esa misma. ¿Ah? Esa misma. Es la misma división y da 0,34. Entonces, ¿qué tipo de probabilidad es? Correcto. Condicional. ¿Alguien dijo condicional? Correcto. Ahora, ¿cuál es la tasa de incidencia en los no expuestos? 1707 sobre 5028. ¿Sobre qué? 5028. Ok. ¿Qué tipo de probabilidad es? Condicional. También es condicional. Correcto. Muy bien. Ahora el RR. ¿Cuánto les dio? ¿En cuál, profe? ¿En el primero? En este. El RR es igual a la tasa de incidencia en expuestos dividida entre la tasa de incidencia en no expuestos. 1.55, profe. 1.55. No, a mí me dio 1,01. 1,029. Uy. Entonces vuelvan a hacer 1293 dividido entre 3000. 748. Ok, ¿cuánto da eso? 0,34. Ok, ahora 1707 dividido entre 5000. 28. ¿Cuánto da eso? 0,33. Ahora dividan 0,34 entre 0,33. 1,03. Sí, el 1.03 1.0. o 0.2. 1,03. Ok, ahora vayan a la tabla. 1.0,16. Ajá. Vayan a la tabla, interpreten. Sin efecto. Ajá, entonces parece que en este caso, en este estudio, como que no hay una relación entre los edulcorantes y el cáncer de vejiga. ¿Listo? Como ejercicio, hagamos el OR. Aquí. A por D dividido entre B por C. Da 1,024. 0,25. ¿Cómo lo interpretan?
que la asociación es débil. Ok. O sin efecto. Sin efecto. Muy bien. Hagamos el mismo ejercicio con estos datos. Listo, sí, señor. ¿Qué les dio? En los expuestos 0,4 y en los no expuestos 0,3. El OR. También sin efecto. Ah, no, espera. Riesgo Leve, insignificante. leve. ¿Cómo? Riesgo insignificante. O débil. Bueno, y ahora en este. También sin efecto. Sin efecto también. Sí, porque da 1.01. Ok. Ahora, noten aquí lo siguiente. Podemos establecer varias categorías de riesgo. Esa sería una primera categoría. Entonces habría que comparar el consumo de 1 a 4 cigarrillos con el no consumo, que sería no exposición. Podríamos comparar el consumo de 5 a 4 con el no consumo, el de 15 a 24 con el no consumo, el de 25 a 49 con el no consumo y el de 50 o más de cigarrillo con el no consumo. Inténtenlo.
¿Cómo les fue? Profe, pues en el primero, el OR me dio 3,71. ¿Cómo lo interpreta? Como un riesgo elevado. Ajá. En el otro, segundo. Ese no es Dice el salir cálculo. fuerte. Dice, pues con la tabla amarilla sale fuerte porque ya es de 7,4 el OR y el RR de 4,4. Ajá. El otro. Un momento. El otro sale el RR fuerte y el OR muy fuerte. Muy bien. Entonces, comparando los resultados de esta tabla con los anteriores, ¿qué les llama la atención? Ese sí tiene una fuerte relación del cáncer de pulmón con la cantidad de cigarrillos que fuma. Y además parece que aumenta el riesgo en la medida en que aumenta el consumo, ¿no? Sí, sí, señor. O sea, hay una relación dosis-respuesta. Bueno, noten entonces que hemos revisado dos tipos de uso de la tabla de 2×2. El cálculo de probabilidad y ahora el cálculo de riesgos. Pero resulta que nos hace falta tratar de ver si esos resultados que obtuvimos son o no son estadísticamente significativos. Para probar eso, necesitamos entonces aplicar una fórmula que es la fórmula de chi cuadrado. ¿Y en qué consiste? Consiste en calcular un valor que se compara con un valor crítico, que es un valor teórico que está en la tabla de distribución de chi cuadrado. Y entonces la instrucción nos dice, si el resultado de calcular el chi cuadrado es mayor que el valor crítico, entonces
los resultados son estadísticamente significativos. Es decir, el azar no influye en ellos. Y al contrario, si al obtener el valor de chi cuadrado, el resultado es menor que el valor crítico, entonces los resultados no son estadísticamente significativos y el azar podría explicarlos. ¿Está claro? Sí, señor. Entonces, ¿cuál es el valor crítico? El valor crítico ya lo conocemos porque es el que utilizamos para este tipo de tablas de 2×2. Y ese valor crítico que aparece en las tablas teóricas es 3.84. Entonces vamos a mirar la fórmula del chi cuadrado y vamos a calcularla en, otra vez, estas tablas que hemos revisado. Bueno, aquí está la tabla. Ahí está la tabla. Y ahí está la fórmula. Entonces tomen nota de la fórmula. Listo, profesor. Entonces, cuando ustedes apliquen esta fórmula, aquí les va a dar un resultado, un número. Ese valor que les dé acá, lo vamos a comparar con el valor crítico, que es 3.84. Y entonces, como ya les había dicho, si es mayor que 3.84, se concluye que existe asociación entre exposición y enfermedad estadísticamente significativa al valor del 5% de significancia. Este valor del 5%, nivel de 5%, es lo que ustedes ven en los libros y en las revistas como el valor P. Eso es lo que significa. Entonces, volvamos a las tablas. Acá, empecemos acá primero. Profe, aquí el N sería el total 8.776. ¿Cómo? El N para empezar es 8.776. Este que aparece acá. Ah, perfecto.
¿Cómo les fue? Profe, yo lo hice, pero no sé si me quedó bien. Me dio 287. ¿Cómo es? Uy, Cero. O no, mentira, no sé. Ya. A mí es 0,287. Sí, a mí igual, uy, profe. Sí, a mí también. uy. ¿Tomaron nota bien de la fórmula? Sí, profe. Hay algo que no está bien. N por, paréntesis, A por D menos B por C al cuadrado, dividido entre A más C por B más D por A más B por C más D. Sí, profe, sí lo hice. No puede ser. No puede ser ni 0, algo ni 200 y pico. Yo estoy rectificando, profe. Profe, a mí me dio menos 0,13. No. Es imposible que le dé menos. Porque este menos de aquí, al elevarlo al cuadrado, desaparece. Profe, ¿puede volver a poner la tabla, por favor? Ok. Gracias. Ok. Profesor, Ah, Alexander escribió en el chat. Alexander escribió en el chat. Creo que el profe no puede ver porque está compartiendo pantalla. Alexander escribió 2,87. Alexander Ah, Soriano. ya vi. Ok. ¿Y todos los demás qué dicen? Que sí. Pero ya saben por qué. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué unos les daba 0, No, y a profe, otros les no. daba? Yo no entiendo por Profe, qué. yo Yo tampoco. tampoco. Pregúntenle a Alexander. ¿Por qué le dio a él ese valor?
Buenas noches, doctor. Básicamente reemplacé cada uno de los valores y ese fue el resultado que me ofreció la tabla. Tengo 8.776 por 1.293 por 3.321 menos 2.455 por 1.707, todo eso elevado al cuadrado, dividido en 3.000 por 5.776 por 3.748 por 5.028. Al reemplazar toda la operación, en el numerador me da 93.771.063.489.024 y en el denominador me da 326.545.189.632.000 para un cociente de 2.87. Profe, yo ya encontré el error, es que el n se eleva también al cuadrado junto con los otros. Por eso era que me daba más. O sea, todo lo de arriba se eleva al cuadrado. Y ahí sí da el 2,87. O sea que Alexander tiene razón. Sí. Bueno, entonces, Yo si no les dio... yo no elevé el n. Ah, y entonces... O de pronto No, lo puse todo en la calculadora y se hizo. Yo no elevé. Porque a mí con el n elevado fue que me dio. Bueno, entonces, Alexander tiene razón. Ustedes revisen ahora más tarde qué fue lo que, dónde, si se metieron mal el dedo, qué fue lo que pasó. Pero, entonces, aceptando el valor de 2.87, si lo comparamos con 3.84, que es el valor crítico, ¿qué pasa? No tiene significancia estadística y el azar puede explicar los resultados que encontramos. Correcto. Correcto. Entonces, ojo con esto porque es importante. Hay personas, sobre todo cuando empiezan a investigar, que encuentran resultados como este. La historia natural de la enfermedad, la bibliografía que consiguen para armar el marco teórico, sugiere que estas dos variables están asociadas. Y sin embargo, ustedes calcularon el OR y el RR y ahora el chi cuadrado, se dan cuenta que no. Eso no significa que el estudio sea malo. Significa simplemente que los resultados, por un tamaño de muestra muy pequeño, por ejemplo, o por algún sesgo que se introdujo en alguna parte, hacen que los resultados no sean estadísticamente significativos. Pero eso no desdice de la metodología ni de la calidad del estudio. De hecho, fíjense, este estudio publicado en Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo en el campo de la medicina. Bueno, hagamos lo mismo para esto. Medio 2, pro. ¿Cómo? Medio 2. Sí, profe. ¿Dos? Medio 2.
cerrado, sí, entero. Y entonces, ¿cómo interpretan ese chi cuadrado? Que no tiene relación. Que no es estadísticamente significativo y el azar puede explicar esos resultados. Lo mismo para esta. Profe, ¿la puede devolver un momentico a la otra tabla? ¿Sí? Listo, profe, ya. ¿Ya tienen el resultado? Profe, ¿Sí? no sé si esté bien, me dio 0.056. Creo que no está bien. Voy a revisarlo. Medio como 5 o algo así, pero no estoy segura. ¿Alguien tiene el resultado ya?
Profe, no sé, a mí me da 0,05, pero no sé. A mí igual, pero Alexander también. ¿Cuánto? 0,05. Sí, profe, 0.05. Ya la revisé. Ajá. y eso me da. Le reviso. Bueno, y si lo comparan con el valor crítico, Menor. entonces, No son es significativo. estadísticamente. muy bien. Ahora, volvemos a las tablitas que ustedes hicieron con esta otra. Y vamos a hacer lo mismo, el chi cuadrado, a ver qué pasa. Profesor, Sí. la primera parte de 1 a 4 y el no me da 10.27.9, o sea, 10.28, ¿está bien? Ajá. Y Sí, si a mí lo compara también. con el valor crítico, Es mucho más alto. por lo tanto, Por lo tanto, sí es estadísticamente significativo. ok. Profe, Sí. qué pena una pregunta. ¿Cómo se hace? Es que la verdad no he entendido cómo se hace con esta tabla. O sea, ¿cuál sería? Ahí es reemplazarlo de chi cuadrado, pero ahí sería cuál A y cuál B, no entiendo. Ah, yo pensé que usted lo había hecho. La otra sí, la otra de la tabla pequeñita sí, pero es que con esta no entiendo. Entonces, recuerdan que hicimos esto. Entonces, este de arriba es el primer nivel que corresponde a la comparación entre los expuestos. Los expuestos en este caso son los que fuman de 1 a 4 cigarrillos y los no expuestos son los que no fuman. ¿Está claro? Sí, señor. Entonces, claro, usted tiene que hacer la tabla al revés, poner esta línea acá arriba y la de estos aquí abajo,
para que queden acá 55, que sería A, y aquí 129, que sería B. 7 sería C y 61 sería D. Listo, profe. Y las siguientes es lo mismo. Entonces, el siguiente grupo expuesto es este de 5 a 14. Lo comparan otra vez con los no expuestos, que son los de arriba. Y así sucesivamente. Ah, ok. Listo, profe. Gracias. Bueno. Profe, el segundo valor da 33. O sea, Estadísticamente significativo. Está entonces por fíjense, encima del valor. claro, entonces fíjense que incluso ustedes van a ver en los artículos científicos que el valor P puede ser 0.00001, por ejemplo. Claro, es mucho más bajito en la medida en que el resultado del chi cuadrado sea mucho mayor que el valor crítico. ¿Alguna pregunta adicional? Yo creo que no, profe. Bueno, ese valor P que nosotros podemos ahora calcular con la prueba de chi cuadrado, nos da un valor puntual y nos indica la significancia tal y como lo hemos mencionado. Pero hoy en día también se utiliza lo que se llama intervalos de confianza al 95%. Y entonces esos intervalos de confianza se ponen como si usted graficara, fíjense ustedes aquí abajo, esta línea de 0 al infinito. Y aquí el valor nulo, que en este caso, porque estamos hablando de riesgo relativo, es el 1. Volvamos aquí a la tablita de este momentico. Es como si trajéramos esto y lo pusiéramos allá horizontal, desde 0 hasta infinito. Y el valor nulo sería este que está aquí sin efecto. ¿Sí me expliqué? Sí, señor. Lo traeríamos para acá. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, el cálculo de los intervalos de confianza suele ser engorroso, hay que utilizar logaritmos, en fin, no es objeto del curso, pero sí es objeto interpretar la significancia con los intervalos. Entonces, en este caso, fíjense ustedes, en este ejemplo que nos ponen acá, noten que hay un límite inferior que está por debajo de 1 y el resto de valores, incluyendo el límite superior, está por encima de 1. Es decir, el valor nulo, el valor de 1, está incluido en el intervalo de confianza. Como ya sabemos aquí que un factor no puede ser al mismo tiempo de riesgo y de beneficio, no puede ser al mismo tiempo dañino y protector, entonces, cuando el valor 1 está incluido en el intervalo, se dice que los resultados no son estadísticamente significativos. ¿Está claro? Sí, señor. Ahora, miren este otro ejemplo de intervalos de confianza en donde no se incluye el valor del 1. Fíjense que el límite inferior está por encima, 1.1, hacia arriba, 3.2.
como el valor nulo, el 1, no está incluido en el intervalo, entonces podemos decir que los resultados son estadísticamente significativos para riesgo, en este caso, porque estamos del 1 hacia infinito. Si graficáramos los intervalos de confianza en otro tipo de resultado y la gráfica nos quedara aquí a la izquierda, donde el valor sería, por ejemplo, entre 0.2 y 0.9, es decir, tampoco incluiría el 1, entonces podríamos decir que los intervalos son estadísticamente significativos hacia protección o beneficio. ¿Quedó claro? Sí, señor. Bueno. Qué pena, profesor. Si la zona está hacia la derecha. Sí. Listo, por encima de 1, que no incluye el 1, es estadísticamente significativo para riesgo o daño. Listo. Listo, gracias. Bien. Y les traje esta gráfica que es comúnmente utilizada en los metaanálisis y en las revisiones sistemáticas, que son tipos de estudio que se usan mucho en clínica, en medicina interna, por ejemplo, pediatría. Allí hay algunos problemas a veces en los estudios, el del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es muy pequeño, entonces los resultados no son estadísticamente significativos. Entonces, metodológicamente se han inventado los metaanálisis y las revisiones sistemáticas. ¿Para qué? Para reunir la información de distintos estudios. Fíjense ustedes aquí a la izquierda: Garfinkel, Correa, Cabat, Buffler, Brownson, Humble, Varela. 9 estudios. Los cogen todos los resultados, cogen las bases de datos y vuelven a procesar. Y entonces hacen la comparación. Volvemos a estar aquí en ese de continuo desde 0. Aquí está el valor nulo, el 1, y hacia infinito. Y entonces dicen que, por ejemplo, este primer estudio, miren dónde está el límite inferior y dónde está el límite superior. ¿Ese estudio estaría estadísticamente significativo o no? No. ¿Por qué? Porque el 1 está dentro de la zona. Exactamente. ¿Este otro? Tampoco. ¿Este otro? Tampoco. ¿Este otro? Tampoco. ¿Este? Tampoco. ¿Este? Tampoco. ¿Este? Tampoco. Tampoco. Pero ¿qué es lo que hicieron? Cogieron la base de datos, sumaron todo, la muestra la ampliaron, ya no fue la muestra individual, sino que fue por 9, y fíjense lo que pasó. Aunque no lograron sacarlo del 1, porque quedó ahí, fíjense que sí se corrió un poco hacia la derecha. Entonces, en el fondo, este tipo de estudios, metaanálisis y revisiones sistemáticas buscan de alguna manera aumentar el tamaño de la muestra, aumentar la potencia del estudio para tratar de buscar la significancia estadística. Ustedes recibirán instrucciones ya mucho mejores, más concretas en relación con este tipo de estudios. Generalmente corresponde a ensayos clínicos controlados y se usan mucho en clínica, no tanto en salud pública, por ejemplo, que es el área en la que yo me desempeño. Bueno, hasta ahí llegamos hoy. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Creo que No, señor. Muchas gracias. Listo. Nos veremos de hoy en 8, si Dios quiere. Listo, profe, que esté bien. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Tengan luego. buena Profe, noche. hasta luego. Gracias.